Fuentes de alimentación de computadoras. Ahora vamos a ver las características técnicas que tienen las fuentes de alimentación de las computadoras. Existen dos tipos de fuentes de alimentación, las fuentes AT y las fuentes ATX. Actualmente las fuentes AT ya no hay para comprar. Este tipo de fuentes son las que venían en los equipos que son antiguos, y todos los equipos nuevos ahora vienen con una fuente de alimentación ATX. Pero vamos a describir sus características de la fuente AT para que ustedes también sean capaces de poder distinguir y además de conocer e identificar cada una de las características que tiene las fuentes AT. Entonces vamos a comenzar con la primera fuente, que son las fuentes AT. ¿Cómo yo reconozco que es una fuente AT? Entonces físicamente aquí yo tengo una foto de una fuente de alimentación AT. Yo lo reconozco porque aquí entre sus conectores existe un interruptor, y además la conexión que viene a la placa madre está formado por dos conectores que son el P8 y el P9. Entonces el interruptor tiene esta forma física, que viene esto conectado al equipo en el case. Entonces es este que voy a presionar que va a hacer que funcione la fuente de alimentación. Entonces cualquier fuente que tenga un interruptor de esta forma, sí o sí es una fuente de alimentación AT, que es este interruptor quien se va a encargar de encender la fuente de alimentación. Además aquí el tipo de conector que tiene para la alimentación de la placa madre está formado por dos conectores que son el P8 y el P9. Fíjense. Ahora es bien fácil confundir esto a la hora de armar y podemos cometer un error y dañar la placa. Entonces siempre a la hora de conectar la placa, los dos conectores negros deben estar conectados en forma seguida, quedando a los extremos los cables rojos. Si usted conectaría en forma inversa, más seguro que le va a dañar la placa madre. Entonces, antes de colocar este conector de alimentación a la placa madre, debo asegurarme que los cables negros estén coincidiendo en los conectores P8 y P9. Entonces, fíjense, es importante tener mucho cuidado con esto a la hora de conectar la alimentación a la placa madre. Ahora es así lo que se conecta en la placa madre. Fíjense que en esta imagen yo tengo ya conectado el cable de alimentación a la placa madre, el P8 y el P9. Fíjense que los cables negros son los que coinciden, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. En cambio, cuando yo tengo las fuentes de alimentación ATX, que son las fuentes ya nuevas que tienen las computadoras, eh, los conectores están formados de la siguiente manera. El conector que viene a la placa madre, ya sea el conector de 20 pines o el de 24 pines, viene en un solo encapsulado. Fíjense que no está formado por dos, es una sola pieza. Además, existen las otras alimentaciones que son para alimentar los otros dispositivos electrónicos que vamos a usar, que pueden ser los discos duros, lectores de DVD, etcétera. Entonces lo que vamos a hacer es identificar cada uno de estos conectores que tienen la fuente de alimentación. Entonces vamos a comenzar con el primer conector, que es el conector que va a alimentar la placa madre. Fíjense que puede estar formado por 20 pines o por 24, dependiendo cómo viene la placa madre. Fíjense que está separado. Si el conector solamente fuera de 20 pines en la placa madre, entonces no se conecta este. En cambio, si fuera de 24, esto se une aquí y yo tengo un conector de 24 pines. Entonces, como es una sola pieza, además tiene una muesca aquí en la placa madre, que es difícil que usted lo pueda conectar al revés. Además aquí, no sé si se nota, tiene un pequeño gancho donde cuando yo presione se va a enganchar aquí para sujetar el conector de la alimentación junto con la placa madre. Entonces es muy difícil, casi imposible que usted lo conecte esto al revés. Ahora, el otro tipo de conector son los conectores SATA, que son los más modernos que hay, que son para alimentar tanto los discos duros como los lectores de DVD. Entonces, esto se conecta, fíjense que aquí está alimentando a un disco duro.
Entonces tiene también su muesca, es muy difícil que lo conecte esto al revés. Entonces aquí yo tengo la alimentación SATA y también tengo el conector SATA de datos, que es por donde se va a transferir la información. Ahora, en algunos equipos o en algunas fuentes no trae el conector SATA, entonces hay un adaptador de energía que se llama adaptador de ID a SATA. Este tipo de conectores para alimentación de ID, que es el Molex, y llega a convertirlo en una alimentación SATA. Entonces, si es que mi fuente de alimentación no tiene el conector de alimentación SATA y el nuevo dispositivo, como por ejemplo un disco duro que haya comprado solamente para alimentación SATA, entonces yo puedo comprar un adaptador de energía que va a convertir a la alimentación SATA. Ahora, los otros conectores son de alimentación que se tiene para la placa madre. Aparte de esta alimentación, tiene otros dos conectores. No todos, pero todos los equipos nuevos ya tienen estos conectores. Entonces, fíjense, físicamente es así, y en algún lado de la placa madre voy a encontrar este conector de 4 o de 6, dependiendo cómo es el modelo de la placa. Entonces, este conector es el que va a venir a alimentarse aquí. Se va a conectar y también tiene una muesca que va a impedir que esto se conecte al revés o en otra posición. Además, aquí tiene un gancho que va a sujetar el conector a la placa. El siguiente conector, que ya es poco común encontrarlo, es el que va a alimentar el disquete. Ya casi todas las últimas fuentes ya no viene con esta alimentación, pero posiblemente en una fuente que usted repare se va a encontrar con este tipo de conector. Entonces este es el que se usaba o se utiliza para alimentar los disquetes. Entonces aquí yo tengo un disquete y fíjense que esto viene conectado aquí. El siguiente conector son estos que se llaman los Molex, que sirven para alimentar los discos duros o los lectores que tienen la conexión de alimentación un poco antigua. Entonces fíjense, aquí está la alimentación que se conecta al disco duro y yo tengo aquí el bus de datos que viene del disco duro. Estos son los modelos un poco antiguos porque actualmente ya viene todo en conector SATA. Fíjense que aquí está la alimentación SATA y el cable de datos también que es SATA. Fíjense que es mucho más angosta que en comparación a este. Entonces este es el tipo de alimentación que vienen en los equipos que son un poco antiguos, que viene la alimentación y aquí el bus de datos, y en cambio en los equipos modernos es la alimentación SATA y el bus de datos también es SATA. Ahora, como estas fuentes ATX no tienen un interruptor para prender y yo quiero probar el funcionamiento de esta fuente de alimentación, lo que tengo que hacer es, para prender la fuente, hacer un puente, fíjense, entre el cable verde, es un solo cable verde que abre en todo este conector. El cable verde, yo hago un puente con cualquiera de los cables negros que son las tierras. En otras palabras, voy a agarrar algún tipo como un clip o un pedazo de estaño o un pedazo de alambre, y lo que voy a hacer es unir el cable verde con el cable negro. Ni bien esto yo lo hago en corto entre el verde y el negro, la fuente va a comenzar a funcionar. Entonces, ¿para qué hago funcionar? Para poder yo realizar la medición de los voltajes que existen en cada uno de los cables, y para poder verificar que los voltajes sean correctos y que la fuente esté funcionando correctamente. Ahora, cada uno de estos cables, fíjense que tiene un color. Cada color representa a un valor de voltaje. ¿Cuáles son esos valores de voltaje? Fíjense que vamos a aquí dar como ejemplo el de los conectores que viene a la placa madre. El color y el voltaje es único para cualquier tipo de fuente de alimentación. Fíjense, por ejemplo, que el amarillo corresponde a más 12 voltios. El rojo corresponde a más 5 voltios. Entonces, fíjense que todos los rojos, no importa en qué posición se encuentre, sí o sí va a corresponder a más 5 volts. Aunque fueran los otros conectores, fíjense que aquí tengo un Molex que es de la alimentación del disco duro. El amarillo corresponde a 12 voltios y el rojo corresponde a más 5 voltios.
Entonces, aparte del amarillo y el rojo, iba a tener otros colores como el anaranjado. Fíjense que corresponde a 3.3 voltios. También hay voltajes negativos que corresponden al blanco. Fíjense que el blanco corresponde a menos 5 voltios y el celeste o azul corresponde a menos 12 voltios. Además hay otros colores que son con otras funciones, como por ejemplo aquí el violeta. El violeta corresponde a 5 voltios y además es el standby. ¿A qué quiere decir con standby? Que aunque el equipo esté apagado, hay un voltaje de 5 voltios que está alimentando la placa madre, esperando recibir alguna señal para poder prender. Si se fijan en estos últimos equipos, usted alimenta la fuente de alimentación y automáticamente un LED se prende en la placa madre. ¿Por qué se prende ese LED? Porque hay un voltaje que está recibiendo que es del standby. Entonces violeta es standby. ¿Qué quiere decir esto? Aunque la fuente esté apagada, si yo mido entre el negro y el violeta, siempre voy a tener aquí 5 voltios. Además, el plomo es el que va a verificar que los voltajes, que el prendido esté bien. Entonces, este voltaje debe de ser de 5 voltios. Si por algún motivo esto baja el voltaje, entonces algo no está bien y la fuente se va a proteger. Además, aquí el verde, fíjense que dice PS on, es el que se va a encargar de prender la fuente de alimentación. Por eso hace rato yo dije, para poder prender la fuente de alimentación, yo lo que tengo que puentear es entre el verde y el negro. ¿Por qué el verde? Porque el verde es el on de la fuente de alimentación y hago un puenteo con cualquier color de los negros, porque cualquier color negro corresponde a común o a GND o a 0 voltios. Entonces cada uno de estos voltajes es el mismo para cualquier fuente de alimentación, ya sea el más moderno o el más antiguo, ya sea AT o ATX, todos respetan el mismo color según su voltaje. Entonces aquí por ejemplo, este conector que viene a la placa igual, todo lo que es negro es el común o 0 voltios y el amarillo es más 12 voltios, igual para el floppy, todo lo que es el rojo corresponde a 5 voltios y el amarillo corresponde a más 12 voltios. Entonces es importante saber estos valores para que cuando yo tenga que probar o testear una fuente de alimentación de computadora, yo pueda saber si esa fuente está bien o algún valor de voltaje está alterado. Ahora, aparte de los voltajes, fíjense que en algún lado de la fuente de alimentación de computadoras me vienen los datos de los voltajes y la cantidad de corriente que puede entregar. Si se fijan, por ejemplo, en este modelo, es una fuente de alimentación de 600 watts. Actualmente ya hay más grandes, hay de 750 watts, de 900 watts. La potencia va a depender de la cantidad de corriente que necesite su equipo, su computadora. Cuanto más moderno es la computadora, mucho mayor potencia necesita. Además, si tiene muchas cosas alimentando, o sea, dos lectores de DVD, dos discos duros, una tarjeta de video de buena potencia, o sea, cuanto más cosas tenga alimentado, conectado la computadora, la fuente de alimentación va a ser necesariamente de mayor potencia. En este ejemplo me estoy basando en una fuente de 600 watts, donde yo, fíjense aquí, la entrada en alterna corresponde a 110 o 240 voltios en alterna, donde va a consumir una corriente entre 5 y 10 amperios y trabaja a una frecuencia de 50 a 60 Hz. Y a la salida lo que yo voy a tener es los siguientes voltajes con las siguientes corrientes. Por ejemplo, el, el de más 12 voltios aquí me entrega 40 amperios. El de 5 voltios me entrega 20 amperios. El de menos 12 voltios me entrega apenas 0.5 amperios. El de menos 5, bueno, aquí no me está indicando el de menos 5, pero el de menos 5 y el menos 12 son los que menor corriente tienen a la salida. En cambio, los valores de 5 voltios o 12 voltios son los que mayor corriente me va a entregar. Son los datos técnicos que me da el fabricante aquí justamente en las fuentes de alimentación. Entonces, a la hora de reemplazar, si se me arruina una fuente,
debo reemplazar por uno similar o mayor en potencia. Nunca puedo reemplazar por una fuente que sea de menor potencia.